Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estamos revisando en el capítulo 20, el final del capítulo 20, del versículo 26 al 30, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Las cualidades del buen gobierno. Las cualidades del buen gobierno. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción que nos sirve de texto para nuestro devocional en esta mañana. Dice la palabra de Dios: el Señor, versículos 26 al 30. El rey sabio esparce a los perversos como trigo y luego los atropella con su rueda de trillar. La luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. El amor inagotable y la fidelidad protegen al rey. Su trono se afianza por medio de su amor. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. El castigo físico limpia la maldad. Semejante disciplina purifica el corazón. Bien, en esta porción ahora, al culminar el capítulo 20 de Proverbios, vemos cómo el escritor hace referencia a la justicia, esta justicia que aplastará a los malos y les separará del hombre virtuoso, del hombre entendido, del hombre sabio. El alma y la conciencia racional son como una lámpara dentro de nosotros que debe ser usada para examinar nuestras disposiciones y motivos con la voluntad revelada de Dios. La misericordia y la verdad son las glorias del trono de Dios. Jóvenes y viejos tienen ambos sus ventajas, y que nadie desprecie o envidie al otro es una gran cosa. La reprensión seria hace mucho bien, pero tal es la corrupción de la naturaleza que los hombres aborrecen ser reprendidos por sus pecados. Si Dios usa aflicciones severas para purificar el corazón y equiparnos para su servicio, tenemos causa para estar muy agradecidos. Aquí observamos nuevamente un tema acerca de el alma, la mente del hombre es un don de Dios. Que nosotros tengamos la capacidad de discernir, que tengamos la capacidad para aprender, es algo que se nos ha dado de parte de Dios. Nos permite esta cualidad, escudriñar el corazón, los pensamientos íntimos, los unos de los otros. Cada edad tiene su propia excelencia particular, desde ser niño, joven, adulto, anciano. Cada uno de ellos se puede disfrutar de diferente forma y debemos tener esta capacidad para poder disfrutar cada etapa de nuestra vida. El proceso en el cual vamos adquiriendo sabiduría, el proceso en el cual vamos nosotros creciendo en discernimiento. Tenemos en, esa, en esas capacidades que presenta cada edad también la posibilidad de poder disfrutar de distinta forma nuestra existencia, nuestra vida que Dios nos permite cada día. El rey tiene la responsabilidad de dispersar justamente a los hombres malvados, a los hombres que ah, no están dispuestos a cumplir con sus mandatos, que no está dispuesto a cumplir con sus ordenanzas. Por eso se habla aquí en el versículo 26 de esparcir o dispersar a los impíos, y su clase de acción tiene un papel en la purificación del ser interior de otras personas también. Para que sirva esto de persuasión, también el rey lo hace, pero la soberanía de Dios en relación con el rey sugiere una calificación de estos dos dichos. Es solo Dios quien puede ver dentro del ser interior. Otra situación con respecto
a ello es que el rey necesita fijarse en lo positivo, en lo que sustenta el trono y no solo en la acción respecto a las cosas que han ido mal. Los jóvenes y los ancianos tienen sus propias glorias. Hay fuerza física, hay autoridad de experiencia. Los primeros, los jóvenes, no deben despreciar o menospreciar a los segundos. Maldición y bendición son la primera y última palabras de estos dos versículos que hemos visto anteriormente, del versículo 20 y del versículo 21 en este capítulo 20. La rueda que hace referencia en el versículo 26 dice en la eh, Reina Valera 60, el rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda del carro que trilla. No debe tomarse literalmente, sino más bien como un símbolo de disciplina. Dios ha dado a a todo hombre un espíritu viviente, le ha dado conciencia y literalmente es el aliento de vida por el medio del cual Él obra en la vida de cada uno de nosotros. La expresión lo más profundo del corazón se emplea para la totalidad de la persona. El versículo 28 nos habla del sabio eh, que observa la justicia del rey, que ha estado ejecutando por misericordia. El versículo 29 habla de la fuerza como la gloria de los jóvenes, pero la vejez como la gloria de la ancianidad. El sabio, sin embargo, no negaría que un joven debiera ser justo y que un anciano puede disfrutar de fuerza. En el versículo 30 se ve que el castigo físico tiene algún efecto moral, tal vez como el freno de futuros pecados. En el versículo 26 observamos dos tipos de personas o dos clases de personas. Por un lado está el hombre que desea y desea, tal vez en una connotación hasta negativa, llegando a la codicia. Sin embargo, lo único del hombre es el deseo. Por otro lado está el justo que tiene y que da con generosidad. Uno no puede satisfacer su propio deseo, mientras el otro es capaz de satisfacer el propio y el de los demás. El versículo 27 subraya que Dios rechaza el sacrificio del impío, usando incluso la palabra abominación. Dice la Reina Valera 60, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Sí? Aquí agrega el doble rechazo del sacrificio. Primero, la fuente del sacrificio es la impiedad. En segundo lugar, y aún peor, cuando hay una razón o un propósito oculto y perverso. ¿Sí? Es como el Señor escudriña nuestro corazón. Es interesante porque dice, la luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Para el versículo 28 vuelve a tratar el tema frecuente del testigo falso y su fin asegurado se contrasta con el oyente, quien siempre puede hablar, quien siempre está, eh, está siendo sabio y está discerniendo de los tiempos. El versículo 29 muestra la inflexibilidad del carácter del impío. La palabra descarado muestra una audacia no sana y una firmeza que no cambia. Por otro lado, el recticismo siempre está dispuesto a establecer sus caminos. El versículo 30 proclama el poder absoluto de Dios sobre aquellos en su contra. Ni la sabiduría humana, ni el entendimiento humano, ni el consejo humano pueden derrotar las palabras de Dios. Es bastante inútil y se vuelve una tontería ir en contra de Dios. Sin embargo, cada vez que el hombre se levanta contra la ley divina, lo está haciendo en contra de Dios. El versículo
Estos versículos nos van llevando de la mano y menciona incluso la acción del rey. Por eso vemos en esta mañana las cualidades del buen gobierno. El versículo 26 evoca esta imagen que hace el rey, esta acción que ejecuta el rey, que dispersa a los malvados. La nueva versión internacional presenta una imagen poética, dice los desmenuza con rueda de molino. En la mayoría de los sitios donde se trilla el trigo era común observar a un buey arrastrando un pesado trineo o una rueda sobre el cereal para aplastar el grano y desprenderlo de la cáscara, para aventarlo después, es decir, lanzarlo al aire para que el viento se lleve la paja. Salomón emplea esta comparación para mostrar la manera como un buen rey aplasta al malvado y se libra de él como si fuera paja. Tal como dijimos antes, esto también es un cuadro del juicio de Dios. La idea que transmiten estos versículos es de que Dios nos conoce y mira en lo profundo de nosotros. Esta verdad del libro de Proverbios que se repite con frecuencia de vez en vez es para recordarnos o recordar que los impíos no escaparán del juicio de Dios. Para el pueblo de Dios es un consuelo saber que Él sabe de todas nuestras cargas y debilidades y que Él estará siempre allí dispuesto a ayudarnos. Uno pensaría que el poder afianza a los gobernantes en su trono. Sin embargo, Dios dice que el amor debe estar en el centro del gobierno. Cuanto más se preocupe un rey por su pueblo, más seguro estará. Si entendemos, por ejemplo, en el versículo 29, de la gloria que le responde a cada edad. Para los jóvenes es la energía y la fuerza, para los ancianos es el pelo canoso y la sabiduría que él representa. Una de las tragedias de nuestra época es que mientras se alaban la fuerza y las glorias de la juventud, se ignora la sabiduría de la ancianidad o no se le considera importante. No obstante, nuestra gloria mayor no está en la edad ni en los logros, sino en el Señor. Dios nos dice por medio del profeta Jeremías, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entender y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24. Los golpes externos son capaces de echar el mal que hay adentro. Uno puede humillarse y madurar por medio del castigo sufrido a manos de otros, así como los golpes que da la vida misma. Sin embargo, necesitamos ser limpiados por completo del pecado y eso nunca provendrá de los golpes que recibimos de la vida. Únicamente el Hijo de Dios, que es sin pecado y que sufrió en nuestro lugar, nos pudo traer limpieza del pecado. El profeta Isaías escribió, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, versículos 4 al 5. Definitivamente estas líneas nos llevan a pensar en la autoconciencia que está en el espíritu del hombre. Tal autoconciencia es el don de Dios, el soplo de vida, como hemos dicho, el soplo que viene de la misma palabra que para espíritu. Es como una lámpara dada por Dios al hombre
Con la metáfora lámpara se pone énfasis en la capacidad del espíritu para alumbrar revelando los porqués de las acciones. El mismo espíritu es capaz de extraer hasta lo más interior del ser humano. Así el hombre no tiene la excusa de no saber qué es lo que está haciendo. Siempre estamos muy conscientes de lo que estamos haciendo. Las palabras misericordia y verdad aparecen nuevamente en el versículo 28. Recalcan una combinación de los atributos que son divinos y a la vez imitables por el hombre recto. Estos atributos guardan al rey, mientras la justicia afirma el trono, es decir, su reino. Estos dos elementos son los que se vuelven tan importantes para el buen gobierno. Recordemos, misericordia y verdad. Estos atributos van a permitir al rey que su gobierno prospere. Y segundo, la justicia va a permitir que sea fuerte, que sea un reinado, que sea un gobierno, que sea sólido, que sea fuerte. La justicia es la que va a permitir esta amalgama en la cual el gobierno va a estar firme y va a poder desarrollar los trabajos que se proponga. Sin estos dos elementos, cualquier gobierno está perdido. En el versículo 29 vemos la palabra gloria. Apunta a la jactancia o el orgullo. ¿Sí? La gloria de los jóvenes es su fuerza. En Isaías 40, versículos 30 y 31 dice, aún los muchachos se fatigan y cansan, los jóvenes tropiezan y caen, pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En este mismo sentido, la gloria o el orgullo sano de los ancianos son sus canas, que es un símbolo de una vida larga. Finalmente, los reyes son responsables de separar a los impíos de los justos y de tratar de corregir el comportamiento de los impíos por medio de castigos. La primera de estas responsabilidades se ha comparado con el trillar. En la agricultura, el grano se trillaba antes de ser aventado. Para trillar se pasaba este vehículo con picos sobre las espigas para separar el grano de los tallos y los granos de sus cubiertas. Para disipar el tamo, el granjero lo lanza al viento para que se lleve el tamo indeseable. El rey o cualquier otro gobernador debería estar pendiente de descubrir a los impíos y castigarlos. Esto es muy importante para mantener el orden y la justicia. También el rey va detrás de los pecadores y Dios caza el corazón de la persona. Así como una lámpara muestra lo que hay en la oscuridad, así Dios revela lo que está en el espíritu del hombre y escudriña lo más profundo de él. Nuevamente, la misericordia y la verdad son requisitos, pues, para el rey justo. La lealtad, es decir, clemencia, lo ayuda a mantener su trono. La deslealtad y la falta de confiabilidad puede provocar que el pueblo lo reemplace por otro. En la cultura hebrea, los jóvenes y los ancianos tenían una cualidad en particular que los otros no poseían. El joven se enorgullecía de su fuerza física, el anciano de su sabiduría manifestada por sus largos días sobre el mundo. El propósito finalmente del castigo corporal, del cual menciona el versículo 30, no es para infringir dolor, sino para apartar a la persona del pecado. Sin embargo, tal castigo no es solo para cambiar la conducta por el temor al dolor físico, sino para ayudarlo a madurar, para purificar su corazón. Algo de lo que habíamos visto anteriormente en esta serie de devocionales era
acerca de esta purificación. Ahora vemos la purificación en esta comparativa con el separar el trigo de la paja, el trigo, perdón, de la cascarilla. El verbo que utiliza es aventar, que salió del versículo 8, pero aquí tiene el significado preciso de separar a los súbditos desleales de entre los leales, a fin de que no se organicen o se rebelen contra él. Al seguir con esta comparativa, con este símil de la era, de esta zona de cultivo, es decir, de la carreta que se usaba para trillar, vemos claramente ahora esta imagen. Observamos el ejemplo que se usa desde la agricultura. El alma del hombre, a diferencia de la de los animales, es una luz divina, es lámpara de Jehová, candela que Dios ha encendido en nuestro interior. La conciencia, esa noble facultad, es el delegado de Dios en el alma. Con ayuda de la conciencia llegamos a conocernos a nosotros mismos, aunque siempre con dificultad. El espíritu humano es autoconsciente, uno de los elementos de la personalidad. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Esta luz es como una candela suficiente para ver en la oscuridad, aun cuando no es un sol que todo lo ilumina. El escudriñar lo más profundo del corazón está conferido a Dios, que nos conoce de modo infinito e exhaustivo. Nosotros podemos conocernos lo suficiente para quedar sin excusa de lo que hacemos o omitimos indebidamente. Pero Dios conoce hasta el último elemento de nuestra persona. La juventud y la ancianidad tienen cada una sus ventajas. Por tanto, los jóvenes no deben despreciar a los ancianos, ni los ancianos envidiar, a los jóvenes. Cada uno o cada una de las etapas tiene elementos deseables, tiene elementos que pueden hacer nuestra existencia completa, plena y satisfactoria. Muchas personas, sin embargo, merecen reproches duros. Algunos criminales han de sentir el rigor de la ley y de la justicia pública, ya que con ellos no valen los métodos suaves. El proverbio enseña, el proverbio en el versículo 30 enseña que el poder medicinal de los azotes puede parecer incluso duro, pero pueden hacer entrar en razón y llegar a tener efecto purificador. Estos proverbios nos muestran la disciplina como acto de misericordia. El castigar la maldad es completamente apropiado. Cuando los impíos son castigados con la severidad que sus crímenes exigen, toda la sociedad llega a tener beneficios. El versículo 28 nos proporciona el equilibrio a este principio. Idealmente, el rey de Israel debe de reflejar el carácter de Dios. Dice, misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. Estos son los elementos más importantes en cualquier gobierno, en cualquier reinado. Vemos una asociación entre la propia conciencia y la obra de Dios. En Israel, el rey ideal debía reflejar el carácter de Dios. Finalmente se encontraría este ideal venidero en la persona del Rey y Mesías que es Jesucristo. El sufrimiento ciertamente puede limpiar las cosas que hieren, nadie las desea, pero Dios puede extraer bien del mal y hacernos incluso mejores a través de las experiencias dolorosas. Estos versículos nos deben llamar que el buen gobierno no debe tolerar tampoco a los impíos, no debe
titubear en castigar las malas actitudes. Sobre ellos debe hacer rodar la rueda de trillar, o sea, que les separe de los justos, que les juzgue y les castigue. El espíritu del hombre, o el espíritu que Dios ha puesto en el hombre, está dotada, de esta conciencia. Es el mismo Jehová quien nos los da y sirve a modo de lámpara, arrojando luz sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros motivos, sobre nuestros afectos y sobre nuestras acciones. Aprueba y reprueba los pensamientos e intenciones más íntimos de nuestra vida. Lo podemos consultar en Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Como hemos visto, finalmente, el gobernante caracterizado por misericordia y verdad tendrá respeto y apoyo de sus súbditos. Su posición de autoridad se mantendrá con clemencia, no con tiranía. Cada iglesia hoy en día, cada congregación necesita tanto de la madurez, tanto de la fuerza física, es decir, tanto de jóvenes y adultos, ancianos. Todos somos necesarios en el cuerpo de Dios, porque cada congregación necesita tanto fuerza para el servicio como madurez para aconsejar con sabiduría. Veamos con agrado estas líneas. Veamos con entendimiento esta porción de la Biblia. Y oremos, sí, ciertamente, por los gobiernos. En muchas partes del país, hoy en México, habrá elecciones. Y estemos orando para que cada gobierno tenga misericordia y verdad en la ejecución de su asignación, pero que pueda hacerlo con clemencia y sobre todo sustentado en la Biblia, en la palabra de Dios, en sus principios, porque es así como un buen gobierno podrá ser ejercido por aquellos hombres que ha puesto Dios para llevar la justicia en este mundo. Oremos por ellos, oremos por sus familias, oremos para que puedan ser un buen gobierno y puedan ejercer justicia y separar a aquellos hombres que rompen no solamente las leyes humanas, sino también rompen las leyes de Dios. Y que esto traiga bonanza a nuestras sociedades, a nuestras comunidades y a nuestro país. Que así sea. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, que nos permites, Señor, observar tu misericordia, tu amor, tu bondad, a través de la provisión que haces para nuestra persona. Gracias, Padre, porque siempre tu misericordia y tu gracia, Señor, ha sido sobre nosotros y podemos, Señor, observarla a cada instante y a cada momento, Señor, aderezada con tu amor hacia nuestra persona. Gracias, Señor, por el descanso que nos has provisto, Señor, por la paz y la tranquilidad de poder abrir tu palabra libremente hoy. Y, Señor, permítenos en el transcurso de este día, Señor, poder estar orando e intercediendo por aquellos hombres y mujeres, Señor, que buscan, Señor, gobernar una comunidad o un pueblo, una nación, Señor, para que ellos puedan entender que la forma de asegurar el gobierno es contar con gracia y misericordia, con la verdad de tu palabra y con clemencia para con el pueblo. Gracias, Señor, por estos gobernantes que permites
Señor, que sean colocados en estos lugares de eminencia. Te pedimos por sus vidas, pero también por la salvación de sus almas, Señor, que lleguen al conocimiento del don perfecto que está en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Ponemos en tus manos, Señor, todas estas actividades que han de venir en distintas partes de nuestro país y también alrededor del mundo, Señor, para que, Señor, puedan no solamente elegirse a los hombres y mujeres capacitados, Señor, sino también elegir a estos hombres y mujeres, Señor, que guiados por tu palabra puedan llevar adelante un buen gobierno, porque son necesarios también en la sociedad y en las comunidades. Padre bendito, gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Todo lo hacemos y lo confiamos al bendito nombre, Señor, de nuestro Salvador, Jesucristo, Señor, y lo pedimos y lo rogamos. Gracias, Padre. Todo ello que sea según tu voluntad y según tú lo dispongas, Padre bendito. Que así sea. Amén, amén y amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga. Saludos, hermano Alfredo, hasta Tepatitlán. Que tengan un excelente día.